Hora 20 de Caracol Radio, analizando con Carlos Alberto Patiño, Sandra Borda, María Claudia Lacutir, Marco Frieri. Ya escuchamos a Jimena Sánchez Garzoli y todas las respuestas de esta entrevista exclusiva del presidente de la República con Julio Sánchez Cristo. Vamos a tocar unos puntos fundamentales ahora. Entremos en Venezuela para tocar este punto y seguir con los demás. En el caso de Venezuela, como ya vimos, hay un acuerdo para que los dos ejércitos tengan un trabajo conjunto en la frontera contra ELN y organizaciones armadas. Ahí habría que ver cómo es ese aterrizaje, cómo es el tema de la complicidad y todo este escenario de lugar de estadía de los grandes narcotraficantes y guerrilleros durante muchos años en Venezuela, a instancias de parte de ese ejército. Pero quería preguntar un poco sobre cuando el presidente dice Venezuela se merece el futuro, el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es fundamental. ¿Esto en qué punto deja la posición de Petro sobre Venezuela realmente? ¿Pasa por el tema de Ecopetrol, de monómeros, de levantar las sanciones a PDVSA? Sandra. Sí, pero fíjese, Diana, que hay una cosa bien interesante porque no se habló nunca de la posibilidad de que Colombia sirva, por ejemplo, como mediador o que juegue algún papel en el proceso de transición política que va a tener lugar en Venezuela. De lo que se habló es de la participación en el proceso de reconstrucción económica, cosa que devela dos temas que a mí me parecen fundamentales. El primero de ellos es que de nuevo el interés de Trump y del gobierno Trump no es en la transición democrática. Y obviamente el papel de quienes organizaron esta reunión le dejaron claro a Petro que ese tema había que tocar. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el gobierno colombiano? Pues sacar la artillería de Ecopetrol y demás para mostrar que tiene voluntad de contribuir en ese proceso de reconstrucción. Y dos, creo que lo otro que deja claro es que Estados Unidos tiene en la cabeza que ese proceso en 3 etapas del que había hablado Marco Rubio es un proceso que va a controlar completamente Estados Unidos. Y de lo que se está asegurando es de que Colombia de ninguna forma vaya a alterar el plan. Que si va a ayudar, ayude en la parte económica y en la parte de la reconstrucción, pero que el resto no se vaya a constituir en una especie de spoiler o de echador a perder del proceso que ellos tienen en la cabeza para Venezuela. Creo que eso quedó absolutamente claro, a pesar de que el presidente Petro dijo en la entrevista después con Julio Sánchez, él dice, bueno, pero esto es una cosa que a mí eventualmente me interesa, quiero hablar con la oposición que él denomina racional en Venezuela, no sé, o sea, digamos, ese epíteto me parece un poco complicado, pero lo cierto es que también desde el punto de vista venezolano, Petro no es concebido como un actor imparcial que pueda ser de utilidad en un proceso de transición. Eso es una persona que se la ha jugado políticamente por el régimen, que la oposición, la racional y la irracional en el mundo de Petro, toda la oposición lo ve con sospecha, lo ve mucho más cercano y por tanto yo no creo que tenga grandes posibilidades de participar en el proceso de transición a la democracia. Muy bien, acá tengo otra pregunta, Carlos Alberto. En el frente, digamos, de la situación de Petro, la lista Clinton, la visa y todas estas sanciones personales, ¿se podría esperar luego de esta reunión o es muy prematuro algún tipo de cambio en ese panorama? No, yo es que en eso por eso soy pesimista. Creo que esto no es un proceso tan fácil. Creo que el mismo hecho de que no haya sido parte de los acuerdos iniciales para preparar la reunión, el hecho de que no se haya conversado, no se haya planteado, el mismo Petro se lo termina reconociendo en la entrevista que escuchamos aquí a Julio Sánchez Cristo. Esto quiere decir que el problema es mucho. Petro llegó a un punto de entendimiento con Trump, pero no es un acuerdo de fondo. Y no es un acuerdo de fondo porque no sale de la lista Clinton, no logra cambiar la desertificación y otra serie de cosas parecidas. Y eso hace que obviamente esto sea realmente muy, digamos, endeble. Es un reinicio, etcétera, pero es endeble. De hecho, hoy había un columnista, creo que en el Washington Post, diciendo que además Petro es el pato cojo en Colombia en este momento porque le quedan muy pocos meses. Cualquier acuerdo es un acuerdo coyuntural, no puede ser un acuerdo de fondo. Y en ese sentido aparece como una especie de restablecimiento de relaciones por las buenas, pero no tampoco una especie de gran proyecto bilateral a 2 o 3 años. María Claudia. Yo creo, Diana, que hay que tener en cuenta que sí hay un tema importante dentro de esta relación y es que no es un acuerdo Petro-Trump realmente. Hoy en día estamos viendo que Trump tiene 3 años por delante, Petro sí se va el 7 de agosto, pero la relación hoy se estableció unos parámetros que seguramente van a continuar
y van a seguir haciéndose ejercicios dentro de lo establecido, sobre todo en los temas relacionados con seguridad, narcotráfico y con el tema de delincuencia común. Y en el sentido de Venezuela, yo creo que sí hubo una delimitación importante por parte de Estados Unidos en donde ve las oportunidades desde el punto de vista de Colombia. De hecho, entiendo que el presidente de Ecopetrol hizo una muy buena explicación sobre cómo puede Colombia entrar dentro del proceso de la conexión energética y ayudar en el proceso de reconexión energética de Venezuela. Y en ese sentido hubo un interés por parte del presidente Trump que quedó en manos de Marco Rubio para hacer seguimiento. Entonces sí hubo dentro de todo este proceso acuerdos, pero también hubo delimitación sin lugar a duda de la relación y también de los procesos que se van a continuar. Pero eso no quiere decir que hay una base que se está creando que pueda darse y que seguramente se va a mantener o va a ser un punto de partida para el siguiente gobierno. Recuerden que pueden vernos también a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Facebook Live, en X y también en caracol.com.co. Hablemos un poquito de todos estos mensajes que son de alguna manera premeditados, todo esto que cuenta en la diplomacia, donde uno pensaría que está calculado. Cuando vemos a Trump cargando con la gorra roja, la gorra maga, cuando vemos que a Petro, cuando vemos que Petro le entrega un libro donde le dice "You are great", eres fantástico. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cuáles son esos mensajes de la diplomacia, Sandra? No, yo creo que hay un intento, y eso se lo hemos visto hacer también a los europeos, hay un intento por congraciarse, hay un intento por también complacer, y por entrarle como por la vena del gusto a Trump. Eso, digamos, yo no comparto la crítica que se le hace desde la derecha a Petro y al gobierno por eso, porque dicen, bueno, que arrodillados, que obsecuentes y demás. La verdad es que todo el mundo está tratando de hacer eso con Trump porque han entendido que es la única forma de entablar una comunicación más o menos horizontal y más o menos respetuosa con él. Esa es la forma en la que él opera y esa es la forma en la que él funciona. Entonces, claro, si usted lleva el libro que escribió Trump, de The Art of the Deal, o no me acuerdo cómo se llama, si usted lo lleva y le pide que se lo firme, pues eso es un masajito para el ego de Trump que funciona bastante bien, le ha funcionado a todos. Zelensky ha hecho lo propio, muchos mandatarios han hecho lo propio. Yo creo que esos símbolos son símbolos útiles y además que se usan en diplomacia. Digamos, lo que la gente resiente un poco es la dureza del discurso de Petro en el pasado y que ahora esté haciendo esto. Sí, bueno, las cosas tienen que cambiar porque ese modelo que estábamos siguiendo, que estaba siguiendo el gobierno en el pasado de entendimiento con Estados Unidos no funcionaba. El modelo del insulto no funcionaba. ¿Qué es lo que está funcionando en el mundo de hoy para llevarse por la buena con Estados Unidos? Eso que vivimos hoy, ¿sí? Desafortunadamente esas son las reglas del juego que están primando en este momento. Entonces, y fíjense, tan buen resultado da que cuando le preguntan a Trump un rato después en la otra rueda de prensa, bueno, ¿y cómo le pareció la reunión con Petro? No, fantástico, me cayó súper bien, un gran tipo. Ese es el modus operandi ahora, de ese y yo creo que, bueno, 3 años después de que se iniciara el gobierno, finalmente entendieron cómo es que se empieza uno a relacionar con Estados Unidos, mejor tarde que nunca. Muy bien. ¿Qué nos dice la presencia de Bernie Moreno en el Salón Oval? Que esté ahí ese senador republicano, pues que ha estado en el centro de toda la polémica, fue el de la carpeta, obviamente el de la carpeta en el que aparecía Petro con uniforme naranja al lado de Maduro. Le quiero preguntar a Marco. Bernie Moreno es una figura muy interesante porque veníamos hablando de la influencia de estos congresistas del sur de la Florida que llevan mucho más tiempo en cargos elegidos, influyendo sobre la política latinoamericana, pero hoy no estaba ahí María Elvira Salazar, no estaba ahí Carlos Jiménez ni Mario Díaz-Balart, que son figuras, especialmente los dos últimos, muy importantes en cómo manejar la región. Bernie Moreno ha sabido tomarse las banderas de política exterior que dejó Marco Rubio en el Senado, especialmente en el tema de Colombia. Aparenta ser una figura muy contraria al presidente Petro, pero en diversas reuniones hemos visto que ha logrado ciertos acercamientos. Hay que recordar que a mediados del año pasado, los dos senadores de origen colombiano, sea Bernie Moreno y sea el demócrata Rubén Gallego, fueron a Colombia y tuvieron una reunión con el presidente en Bogotá, y en esa reunión, que era
un tiempo muy corto, se prolongó mucho por lo estrecho que se volvió esa relación entre Moreno y Petro. Así que Moreno tiene obviamente una influencia muy grande y el presidente reconoce su influencia. Yo creo que no lo podemos ver solamente de manera negativa por lo que hemos visto del senador, sino también de que él ha hecho mucho trabajo para acercar esta administración a Colombia, para él obviamente ser un interlocutor importante, pero ha hecho mucho para... Pero para acercar la administración Trump a Colombia, no la de Petro allá. Sí, exactamente. Pero ha hecho mucho para mantenerlos unidos porque Moreno, por sus conexiones en Colombia, sabemos que él está pensando en el día después de mañana. Él está pensando en quién va a ser el próximo presidente y que las relaciones no pueden estar tan dañadas cuando llegue el próximo gobierno, porque la relación hay que sostenerla por el bien de Colombia y de Estados Unidos. Muy bien. Carlos Alberto. No, yo creo que hay una cosa que es muy interesante, es que estaban presentes J.D. Vance, Marco Rubio y Bernardo Moreno, que son parte del núcleo... La gran cúpula para América Latina. Claro, y además son parte del núcleo duro ideológico del gobierno de Trump dentro del grupo duro digamos, políticamente del gobierno de Trump. Y eso les da ya un carácter bien importante de cuál es su posición. Hay que recordar que Marco Rubio es quizás una de las figuras más destacadas en todo el gobierno de Trump, ha tomado grandes decisiones, tiene un protagonismo realmente muy importante, atenuado solo en algunos casos por Steve Witkoff y Jared Kushner, pero el resto es el que maneja la política global realmente y tiene además una ascendencia sobre Trump muy evidente. Es muy interesante además ver a Petro sentado con todos ellos, casi que contemporizando, casi que llegando a acuerdos realmente muy serios, en un intercambio diplomático realmente, digamos, además a la usanza, lo que siempre se usa en diplomacia, con un lenguaje y con intercambios y gestos realmente bastante tranquilos, y eso, digamos, es muy significativo de cómo en últimas también en este ambiente transaccional del gobierno de los Estados Unidos también se puede llegar a acuerdos con gobiernos como el de Donald Trump, como el de Gustavo Petro, marcado entre otras por una cosa como lo que estamos viendo en Venezuela, algo que yo me atrevería a afirmar como una especie de trompochavismo que está ahí circulando. Hay una línea muy delgada que va a tener que caminar el gobierno del presidente Trump en año de elecciones de mitad de término, y va a ser mantener... Que son en noviembre en Estados Unidos. Que son en noviembre en Estados Unidos, mantener contenta a esta bancada hispana republicana que ha hecho unos avances muy importantes electoralmente hablando en la Florida, y simultáneamente mantener este tono pragmático con Petro y con los gobiernos de izquierda de la región. Creo que las dos cosas están en abierta tensión. Que para tensión. ese momento ya no habrá un gobierno en Colombia, no el de Petro, pero no sabemos cuál. No sabemos cuál, exacto. Pero esto va a estar en abierta tensión permanentemente porque los miembros de esta bancada siempre le han exigido al gobierno Trump que tenga una posición supremamente clara frente a los gobiernos de izquierda de la región, particularmente a los gobiernos de izquierda no democráticos, pero tampoco son grandes fans de los gobiernos de izquierda democráticos. Entonces, esa delgada línea no va a ser fácil de caminar, y es una línea que además el secretario de Estado ha aprovechado muy bien, porque lo que le ha permitido a Marco Rubio maniobrar dentro de la administración para buscar una estancia más dura frente a Venezuela, frente a Cuba y frente a Colombia es justamente la amenaza de estos senadores republicanos y de estos representantes republicanos de decir, bueno, si no se ponen duros con este tema, nos vamos a separar en varias de las decisiones que van a tomar en el Congreso. Entonces, eso no va a ser fácil de lograr. Y la misma línea la van a tener que caminar acá a la izquierda, porque no es fácil tampoco explicarle a una base electoral que usted ha estado alimentando permanentemente en contra de Estados Unidos y en contra de Trump, no es fácil explicarle cómo ahora le parece que es un gran tipo y se la lleva divinamente bien con él. Iba precisamente a ese punto y al efecto a nivel de la política interna en el plano electoral con lo que ha ocurrido hoy. Si es un guiño a un electorado que creía que Petro no podía dominar esa relación, o podría tener algún costo para Petro no ondear las banderas antiimperialistas.